chicos, buenos días. En esta ocasión vamos a continuar con el último video sobre la entrevista. Ya estuvimos trabajando sobre el cuestionario de la entrevista y las partes que conforman el informe de la entrevista. Ya sabemos que debe llevar una presentación y en esta presentación nosotros debemos investigar sobre nuestro entrevistado. Ya ustedes decidieron qué tipo de entrevista querían hacer, si querían hacer una entrevista de semblanza, es decir, en donde se recupera información sobre la vida o la experiencia de una persona, si querían hacer una entrevista informativa para conocer sobre un tema en particular, o si querían hacer una entrevista de opinión, en donde se recupera el punto de vista de una persona. Yo espero que para este día ustedes ya hayan aplicado su entrevista y lo que corresponde ahora es transcribirla para generar el informe o el reporte de la entrevista, que eso es justamente lo que vamos a hacer en esta semana y con esto vamos a concluir nuestro proyecto de entrevista. La intención entonces es que ustedes registren toda la plática que ustedes tuvieron, ya sea con su papá, con su mamá, ustedes decidían con quién querían hacer la entrevista. Y lo último entonces es hacer el reporte por escrito. Es muy importante que si en algún momento no tienen la oportunidad de escribirla utilizando el procesador de textos, lo pueden hacer sin problema en su cuaderno o en hojas blancas a mano y después nada más tomar la fotografía y pegarlo en un archivo de Word para después enviarlo. Yo entiendo que muchos de ustedes en algún momento no tienen una computadora disponible en todo momento y entonces solamente pueden hacer un archivo con las fotos y enviarlo. Y eso sería el producto final que corresponde a este proyecto de la entrevista. Muy bien, entonces vamos a ver a qué se refiere el informe o reporte de entrevista, qué características debe tener. Les pido que por favor revisen con mucha atención la rúbrica de evaluación para que tengan muy claro qué aspectos se van a calificar y de esa manera no omitan ninguno de los detalles que se les están solicitando. Para esta entrevista también ustedes pueden tomar a lo mejor una foto del personaje que están entrevistando y agregar alguna información que corresponde al pie de foto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. En este video que estoy dejando para ustedes, tomé la entrevista que televisaron de un personaje muy importante y vamos a escuchar algunos fragmentos de esa entrevista como ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra presentación. 1. Vamos a trabajar sobre las características que debe tener el informe o reporte de entrevista. ¿De qué se trata? De transcribir todo lo que hicimos previamente para dejarlo en un documento escrito que obviamente debe tener ciertas características que seguramente ustedes ya conocen. Estuvimos trabajando con este ejemplo del reporte de entrevista y vimos que es un texto. En el caso del trabajo que hicieron ustedes, les pedí que hicieran 6 preguntas por lo menos. Puede tener más, por supuesto, pero lo mínimo son 6 preguntas. ¿De acuerdo? Vimos entonces que ustedes van a seleccionar un título
Este título debe estar relacionado con el tema o con el personaje de su entrevista. La entrada o presentación en donde vamos a registrar algunos datos, información importante de nuestro personaje. Puede o no tener una fotografía y un pie de foto. En este ejemplo que yo les había presentado, tenemos un epígrafe que dijimos que es una frase que probablemente dijo el entrevistado y que es una frase importante, o el pie de foto. Después, obviamente, tenemos que transcribir tanto las preguntas como las respuestas de la plática que tuvimos, y esto corresponde, como ya lo habíamos visto, al cuerpo de la entrevista. Por último, si ustedes recuerdan, son únicamente 2 o 3 renglones lo que corresponde al cierre, y generalmente nada más es un breve comentario de despedida o un agradecimiento, y con eso se despide la entrevista, la plática que tuvimos. En este caso les voy a presentar una entrevista que se transmitió en televisión, en un noticiario, y en este caso se entrevistó a un personaje que a mí me parece muy interesante porque es un flautista mexicano y que además es director de orquesta, pero ahorita que vean la entrevista les va a parecer interesante. Yo les pedí en una actividad que investigaran quién es la persona a quien van a entrevistar. Es muy importante investigar previamente porque de esta manera tenemos información con la cual vamos a escribir la presentación de nuestro informe. Muy bien, vamos a presentar la entrevista con Horacio Franco y quiero que presten mucha atención porque en este momento vamos a ver quién es. Entonces, dividí la entrevista en 3 partes para que ustedes se puedan dar cuenta cómo una entrevista en video se puede convertir en un informe escrito. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que corresponde a la presentación. Quiero que presten mucha atención con respecto a la información y cómo lo que dicen en la presentación se va a transformar en un texto. ¿De acuerdo? Muy bien, ponemos atención. Vamos a ver el video. En Capital 21 queremos contarle las historias que merecen ser contadas. Tenemos el honor y el privilegio de platicar con Horacio Franco. Él es mexicano, es músico, es profesor, es director de orquesta, activista incansable a favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Y por si fuera poco, es considerado el mejor flautista mexicano. Acompáñeme a conocerlo. Horacio, pues un honor que estés platicando con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, qué bonita presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y honor para mí. Gracias a ti por ser motivo de inspiración, pues principalmente para muchos jóvenes mexicanos. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, la entrevistadora conocía bastante sobre la trayectoria profesional de Horacio Franco. Ella debió haber investigado sobre, por ejemplo, dónde estudió, a qué se dedica. Obviamente, además de ser músico, ella sabe que es profesor, que es director de orquesta. Además, también conoce la parte social, que dice que él es un activista. Entonces, toda esta información es muy importante para hacer la presentación de nuestro personaje.
Si nosotros desconocemos, por ejemplo, el tema, si ella no supiera qué es la flauta, no supiera que existen piezas específicas para tocarse en flauta, o no supiera sobre su trayectoria como activista de derechos de las personas, entonces muchas de las preguntas no tendrían sentido. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes investiguen sobre la vida del personaje, pero también investiguen sobre los temas que van a preguntar en la entrevista para que ustedes no pregunten cosas obvias como el qué es la flauta o existen piezas que se tocan en flauta. Eso sería bastante absurdo que lo preguntaran en una entrevista. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a lo que nos ocupa, que es la transcripción. Si ustedes pusieron atención, al inicio solo se ve la presentadora y ella hace una pequeña introducción. Textualmente dice: en Capital 21 queremos contarle las historias que merecen ser contadas. Aquí es muy importante el uso de los signos de puntuación. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto y aparte porque esa es la introducción de la sección de la entrevista. Y luego ya presenta propiamente al personaje y entonces dice: tenemos el honor y el privilegio de platicar con Horacio Franco. Es mexicano, es músico, es profesor y director de orquesta, activista incansable a favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y, por si fuera poco, es considerado el mejor flautista mexicano. Acompáñenme a conocerlo. Aquí, signos de puntuación muy importantes. ¿Cómo sabemos dónde hay signos de puntuación, dónde debe de haber una coma, dónde debe de haber un punto y aparte? Muy importante, pídale a su papá o a su mamá que les escuche en qué momentos hacen ustedes una pausa. Cuando nosotros hablamos regularmente, hacemos pausas. Esas pausas que nosotros utilizamos para tomar aire son signos de puntuación. Son cuando nosotros lo hacemos por escrito, ahí en esa parte donde nosotros hacemos una pausa, ahí es donde va una coma o un punto. Entonces, si ustedes escucharon en esta parte donde dice tenemos el honor y el privilegio, aquí hizo una pequeña pausa, entonces sabemos que ahí debe de ir una coma. Otro aspecto muy importante que debemos cuidar: el uso de las mayúsculas. En los nombres propios debemos utilizar mayúsculas, eso es muy importante. Cuando termina de presentar el nombre de nuestro entrevistado, ahí es donde también se debe colocar una coma porque la presentadora hace una pausa. Cuando empieza a enunciar todas las méritos que tiene nuestro entrevistado, se hace una enumeración y a eso también hace una pausa cada vez que lo menciona. Entonces dice: es mexicano, coma, es músico, coma, es profesor y director de orquesta, coma, activista incansable a favor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, coma, y por si fuera poco, coma, es considerado el mejor flautista mexicano. Aquí hace una pausa más grande, entonces el mejor flautista mexicano, punto y aparte. Acompáñenme a conocerlo. Hace una pausa que nos indica que continúa la entrevista, por eso se utilizan los puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a agregar en nuestra transcripción por escrito las acotaciones que se escriben entre paréntesis y que además se pueden señalar con letra cursiva. Si ustedes recuerdan,
se escucha una música de flauta, obviamente interpretada por nuestro personaje, y entonces esa acotación se menciona aquí, música de flauta, ¿de acuerdo? Entre paréntesis. Ya habíamos visto que es muy importante que ustedes investiguen sobre el personaje porque de otra manera no vamos a poder hacer una entrevista suficientemente importante, con las preguntas realmente importantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que ya se hizo la semblanza del personaje, ella hace un pequeño saludo ya teniendo al personaje enfrente. Este saludo también es parte de la presentación, ¿de acuerdo? Este saludo entonces también forma parte de esa presentación. El intercambio quedó de la siguiente manera. Horacio, pues un honor que estés platicando con nosotros. Muchas gracias. Nuevamente los signos de puntuación. En este caso, como ya se entabla un diálogo con el personaje, usamos el guión largo. En este momento, la presentadora, la entrevistadora, le llama por su nombre. Por eso estamos usando los 2 puntos. Los 2 puntos, si ustedes recuerdan, se utilizan en los vocativos. Cuando trabajamos el tema de la carta formal, vimos el uso del vocativo. Por eso en un recado o en una carta utilizamos el hola chicos o estimada amiga, 2 puntos. En este caso, como se refiere al personaje, dice Horacio, 2 puntos. Pues un honor que estés platicando con nosotros, etcétera. Cuando él contesta, también la llama por su nombre, de manera que aquí tenemos un segundo vocativo. Le llama por su nombre, Vera. Qué a gusto, qué bonita presentación, muchas gracias. Importante, él está siendo expresivo, enfático en esta frase, dice qué a gusto. Por eso utilizamos los signos de admiración. Como continúa, hacemos una pequeña pausa, una coma, y continuamos con otro signo de admiración. Qué bonita presentación, muchas gracias. Sabemos que utilizaremos signos de admiración porque existe una emoción en esta parte. Después continuamos con la parte de la entrevistadora. Muchísimas gracias. Él contesta, un privilegio y un honor. Ella termina la parte de la presentación. Gracias a ti por ser motivo de inspiración para muchos jóvenes mexicanos y precisamente de eso queremos hablar. Aquí no ha iniciado ninguna pregunta, de manera que en este punto es cuando termina la presentación de la entrevista. No hay ninguna pregunta de por medio. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que corresponde a el cuerpo de la entrevista. Aquí lo distinguimos o lo reconocemos porque ya son las preguntas que la entrevistadora tenía preparadas con anticipación. Recuerden que el cuestionario de entrevista debe hacerse antes de la charla o de la plática. Aquí ella tiene un guión de entrevista con las preguntas preparadas. Vamos a escuchar entonces la segunda parte. Y precisamente de eso, ¿cómo saber que tienes talento para algo? Tú lo descubriste con la flauta. Yo lo descubrí muy fácil porque me enseñé todo muy fácil. Si tú como niño tienes
facilidad para el dibujo, para las matemáticas, para las ciencias sociales, para los deportes, pues te das cuenta, te tienes que dar cuenta. Y como padre tienes que instar a los hijos a que sean observadores con ellos mismos, a que se den cuenta para qué sirven, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de darme cuenta solito, que me salía muy fácil todas las piececitas que ponía el maestro y me sacaba muchas cosas de oído, muchas piezas de oído. Y después, ya con esa facilidad que sabía que tenía, una semana después, una compañerita que tocaba el piano, Claudia Aguirre, el maestro nos mandó llamar, el maestro de música, y oí una sonata de Mozart tocada por ella, y eso fue como que la inspiración para poder querer dedicarme a la música, para querer dedicarme de lleno a la música. Y yo no sabía nada de música, nunca había sido expuesto a la música clásica, nada, nadie, y pues mis papás pusieron el grito en el cielo cuando les dije que quería yo ser músico, porque para ellos eso no era una carrera, de eso te ibas a morir de hambre, las artes no dejan, tienes que estudiar primero una carrera, pues lo que le dicen a todo el mundo, a la mayoría de la gente que no tiene papás artistas o músicos, pues, ¿no? Y en un momento dado, pues sí fue muy difícil, muy escabroso, fue nadar contra corriente, pero hice lo que se me dio la gana. ¿Cómo fue este gran paso a triunfar en el extranjero? Empezaste aquí en México, dabas clases. ¿En qué momento Horacio Franco fue un nombre importante en otros países? En el momento en que regreso de Holanda de estudiar mi carrera, porque yo aquí fui autodidacta, no tenía yo maestro de flauta, fui el fundador de la clase de flauta en el conservatorio. Después me tuve que ir porque yo no tenía maestro, era autodidacta totalmente. Entonces, al regresar a los 21 años, ya con toda mi maestría y todo, empecé a tocar y a hacer una plataforma de conciertos con gente también muy valiosa con la que tocaba yo, ¿no? Como José Suárez, Luis Durón, Borjona Favisca, que teníamos un trío, el trío Teter, con José Suárez, como te decía. Empecé a hacer mucha música de cámara con Gonzalo Salazar, guitarrista que fue mi alumno en el conservatorio, y en un momento dado ya pues empiezas a hacer una plataforma y a hacer tablas, y de repente pues te empiezan a llamar de fuera de México, ¿no? Entonces empecé así a dar conciertos en todo el mundo, aparte de ser también de cierta manera un artista favorecido por el sistema que teníamos antes, que se perdió en el sexenio pasado, que espero que se recupere en de precisamente la representación artística de figuras prominentes en la cultura para poder... A mí me choca eso, pero sí poner el nombre de México en alto, porque sí lo poníamos, sí éramos objeto finalmente de promoción cultural de México, ¿no? Que en el sexenio de Peña Nieto se fue para abajo porque no le interesaba la cultura ni a él ni a sus ministros, ¿no? Entonces, finalmente, la cuestión es que sí, o sea, tuvimos que perdimos un gran capital, dijéramos, en ese sentido. Horacio, tú también eres profesor, seguramente, bueno, pues tus privilegiados y afortunados alumnos pues tienen la oportunidad de vivir de cerca de ti lo que la cultura, lo que la música puede aportar a tu vida. Seguramente también será parte de tu trabajo para este 2019, buscar pues esta integración social a través del arte. Yo creo que la Secretaría de Cultura actual tiene muy bien pensado, y todas las secretarías, de la transversalidad de la ejecución de su labor. Es decir, la Secretaría de Cultura siempre trabajó, o lo que era el Conaculta, siempre trabajó solo, siempre trabajó aislado de la cuestión de relaciones exteriores, de la cuestión de la Secretaría del Trabajo, de la cuestión de la Secretaría de Hacienda, pues, ¿no? Ya ellos lo que tienen en plan, y en eso sí estoy muy contento con la Cuarta Transformación, que obviamente no a todo les digo que sí, finalmente, ¿no? Pero todo lo que están haciendo hasta ahorita en cuestión de combate a la corrupción y en esa cuestión de transversalidad de las secretarías me parece muy bueno, porque finalmente van a dejar que la cultura y las artes se integren a una plataforma coordinada, donde la cultura, por ejemplo, la música, sea autosustentable. Tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, tiene que ver con la Secretaría del Trabajo, tiene que ver con la Secretaría de Turismo. Entonces, obviamente, ahí tienen que ponerse mucho las pilas y coordinar lo mejor posible, y los mejores observadores vamos a ser nosotros los artistas. ¿Qué les dices a aquellos jóvenes que tienen la inquietud, que están interesados en las artes, en cualquier tipo de artes, que no son apoyados en tu familia, tú lo viviste, que sufren algún tipo de discriminación y que quieren atreverse? ¿Cómo les dices que se avienten, que sí se puede? Primero le diría a los padres de familia: ustedes tienen la obligación de hacer crecer a hijos sanos, felices y finalmente aptos para ganarse la vida. Ayuden a descubrir a sus hijos, y a los maestros también se los digo,
cuál es precisamente eso para lo que tienen facilidad y que les gusta, y con eso, después de que encuentren eso, tienen que trabajar mucho para poder llegar a ser profesionistas muy exitosos. La gran tragedia mexicana en educación, lo más grande, que se le ha platicado incluso a Esteban Moctezuma, es la cuestión de la orientación vocacional, porque la gente se da cuenta muy tarde. ¿Cómo descubres tu talento? Pues pero sí. es que los tienen que ayudar. Yo cuando estudiaba en Holanda veía que a los chiquitos de quinto y sexto de primaria les hacían exámenes psicométricos, exámenes de todo tipo, para ver cuáles eran sus talentos y sus facultades y sus habilidades, y los encauzaban a eso. Y entonces pierdes mucho menos tiempo que estar primero estudiando psicología y después derecho y después administración de empresas y acabas trabajando en un Uber, ¿verdad? Claro. O sea, obviamente eso tiene que terminar en este país ya. Es de lo más urgente. Muy bien. ¿Cómo sabemos que se trata del cuerpo de la entrevista? Porque aquí ya están las preguntas. La entrevistadora lanza la primera pregunta. ¿Cómo saber que tienes talento para algo? Tú lo descubriste con la flauta. Contesta con rapidez y mucha seguridad. Muy bien. Esta parte de la entrevista debe escribirse con el guión largo y en este caso los signos de interrogación marcan en dónde empieza y dónde termina la pregunta. Muy importante, los pronombres interrogativos deben llevar acento. Eso es muy, muy importante. Entonces, inicia con una pregunta. ¿Cómo saber que tienes talento para algo? Y sabemos que aquí termina la pregunta porque después afirma. Tú lo descubriste con la flauta. Esto es una afirmación, esto ya no es parte de la pregunta, es una afirmación. Tenemos una acotación, esto es una apreciación de la entrevistadora. Contesta con rapidez y mucha seguridad en lo que dice. Vamos a transcribir nuestra entrevista suponiendo que nadie va a ver un video. Si yo hago la transcripción escrita es porque no están viendo la entrevista grabada. De manera que yo tengo que escribir en mis acotaciones cómo se comportó mi entrevistador. Para eso son las acotaciones. Cómo se comportaba, qué hacía, cómo reaccionaba ante las preguntas. Para eso son estas acotaciones. Contesta con rapidez y mucha seguridad en lo que dice. La respuesta del entrevistado también inicia con un guión y obviamente con mayúscula. Lo que él dijo fue una respuesta muy, muy amplia. Yo solamente transcribí una parte para que quedara como ejemplo. Es muy importante que ustedes aprendan a detectar en qué partes se hace una pequeña pausa. Ahí es donde van las comas. Cuando se hace una pequeña pausa, se marca una coma. Cuando se hacen pausas más largas, escribimos punto y coma. Y cuando cambia de idea o cambia de tema, vamos a utilizar un punto y seguido. Vamos a escuchar. Dice, yo lo descubrí muy fácil, porque me salía todo muy fácil. Si tú como niño tienes facilidad para el dibujo, para las matemáticas, para las ciencias sociales, para los deportes, te das cuenta, te tienes que dar cuenta. Y como padre tienes que instar a los hijos a que sean observadores con ellos mismos, a que se den cuenta para qué sirven. Yo tuve la fortuna de darme cuenta solito, que me salían muy fácil todas las piececitas que ponía el maestro y me sacaba muchas cosas de oído, muchas piezas de oído. Muy bien. Estas piececitas se refiere a piezas musicales que le ponía el maestro de música y que muchas veces él escuchaba la melodía y podía interpretarla
solo con haberla escuchado, sin necesidad de ver las notas musicales escritas en una partitura. A eso se refiere esto. Muy bien, yo aquí escribí unos puntos suspensivos porque la respuesta fue mucho más larga, pero solo capturé esta parte. Cuando nosotros hacemos la transcripción de una respuesta tan larga, podemos hacer uso de los puntos suspensivos. Con eso indicamos que se cortó la respuesta, solo se escribe lo más importante. Muy bien. Ahora, ustedes escucharon una segunda y una tercera respuesta. Afortunadamente, nuestro personaje Horacio Franco tenía mucha disposición para contestar con mucha amplitud, incluso dando detalles que la entrevistadora no necesitó preguntar. Él era muy amplio en sus respuestas y eso enriquece muchísimo la entrevista. Muy bien, ahora vamos a escuchar la despedida o cierre, que generalmente es muy breve, que solamente se refiere a unos cuantos renglones. A veces todavía es parte del diálogo, todavía encontramos donde se despide la entrevistadora y una parte donde se agradece el entrevistado. Es el caso de esta entrevista y vamos a escuchar con mucha atención la parte de la despedida o cierre. ¿De acuerdo? Bueno, pues Horacio Franco, te agradecemos muchísimo pues esta conversación. Sin duda eres un gran ejemplo pues para los jóvenes, un motivo de inspiración para los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Después de escuchar el cierre de la entrevista, cuando yo la transcribo para el informe, nuevamente tengo que hacer uso del guión largo cuando habla la entrevistadora, guión largo cuando se despide el entrevistado. ¿De acuerdo? Mucha atención con los signos de puntuación. Recuerden, cuando se hace una pequeña pausa es una coma. Cuando se hacen pausas más largas puede ser un punto y coma o un punto y seguido. Mucha atención con los nombres propios en donde tenemos que utilizar las mayúsculas, ¿de acuerdo? Muy bien, nuestra transcripción del cierre de la entrevista quedó de la siguiente manera. Bueno, pues Horacio Franco, te agradecemos muchísimo esta conversación. Sin duda eres un gran ejemplo para los jóvenes, un motivo de inspiración para los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un saludo a todos. Y con eso se termina la entrevista, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo va a quedar el texto por escrito de mi informe? Muy bien, el reporte escrito. ¿Qué debo considerar? Punto número 1, debo escribir un título que sea atractivo. En este caso, el título lo dejé marcado con otro color de tinta, pero como encabezado dice reporte de entrevista con Horacio Franco. El título dice el flautista mexicano que ha encantado al mundo, un poquito haciendo alusión al flautista que encanta en el cuento y que en este caso es mexicano. Entonces, vamos a escribir como segundo punto vamos a escribir el nombre de ustedes, porque el trabajo es que ustedes hagan la entrevista y escriban el reporte. De esa manera, aquí es donde va el nombre del entrevistador, es decir, de ustedes, por el nombre de ustedes. Como ya habíamos visto, vamos a iniciar la presentación
Tal como lo habíamos visto al inicio, en Capital 21 queremos contarle las historias que merecen ser contadas. Tenemos el honor y el privilegio de platicar con Horacio Franco, etcétera, etcétera. Esta es parte de la presentación. Luego viene un diálogo de saludo que también es parte de la presentación y usamos el guión largo. Inicia la presentadora. Como ustedes se darán cuenta, todo lo que tiene que ver con la presentadora está con negritas. La parte donde interviene nuestro entrevistado está con letra normal, pero siempre señalado con un guión largo. Aquí termina la entrevista, la presentación de la entrevista, muchas gracias, un privilegio y honor. En esta parte, con la primera pregunta, empezamos el cuerpo de la entrevista. Como ustedes se darán cuenta, no hay cortes, está consecutivo. Termina la presentación, de inmediato inicia el desarrollo de la entrevista con la primera pregunta y la respuesta de nuestro entrevistado. En este caso, vemos que la parte del entrevistador está con negritas y la parte del entrevistado sin negritas, para diferenciar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Existe otra forma con el uso de iniciales y el guión largo. Algunas entrevistas que ustedes encontraron utilizaban las iniciales. En este caso, por ejemplo, que es Vera Ramírez, la entrevistadora, lo que ella dice está con negritas y en la parte del diálogo tenemos sus iniciales. Vera Ramírez, lo que dijo ella, HF Horacio Franco, lo que dijo él. Nuevamente la participación de Vera Ramírez, la participación de Horacio Franco, señaladas con sus iniciales, pero no falta el guión largo. Lo que dijo Vera Ramírez, la entrevistadora, y el guión largo, la pregunta, lo que dijo Horacio Franco, el guión largo y su respuesta. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de indicar cuál es la participación del entrevistador y cuál es la participación del entrevistado, con iniciales. Por supuesto que se trata de nombres propios, deben estar con mayúsculas. Estas iniciales con mayúsculas porque pertenecen a nombres propios. Otra forma también es escribir el nombre completo del entrevistador o el nombre completo del entrevistado como si fuera un guión de teatro, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, la parte de la entrevistadora va a estar con negrita, pero ahora sí está su nombre, Vera, punto y guión, y lo que ella dijo. Horacio, punto y guión, y lo que contestó nuestro entrevistado. Nuevamente, lo que dijo la entrevistadora con su nombre, lo que contesta el entrevistador con su nombre completo. Esta es otra opción de cómo transcribir los diálogos utilizando el nombre de la persona que está hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra opción más que necesito que ustedes consideren es agregar fotografías en las entrevistas. Es muy importante que si yo agrego una fotografía, también tengo que escribir un pie de foto. Este pie de foto se trabaja con letra mucho más pequeña y describe la imagen que estoy presentando. En este caso tengo mi título, el reporte de entrevista, el título de la entrevista, el flautista mexicano que ha encantado al mundo,
por Vera Ramírez, etcétera. En este caso decidí dejar el nombre completo de la persona, Vera Horacio, etcétera. Y aquí vamos a destacar que estoy agregando una fotografía que debe ser solo representativa. La fotografía no debe ser demasiado grande, solo debe ser representativa. En este caso estoy mostrando a la persona que entrevisté y voy a escribir en el pie de foto, que es este rectangulito, que se trata de Horacio Franco y es un flautista mexicano, para hacer referencia obviamente al título y al contenido de mi entrevista. Muy bien, chicos, pues con esto estamos dando las características que debe contener nuestro informe. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto espero que haya quedado claro de qué manera pueden ustedes transcribir su entrevista para agregarla en un archivo de Word y entregarla en tiempo. Espero que haya quedado suficientemente claro. Si tienen dudas, pueden dejarlo en los comentarios de este video o mandarme mensaje, ya sea por Servo Escolar o por el correo institucional. Muchas gracias, espero que sigan muy bien, cuídense mucho y nos vemos próximamente. Hasta luego.